Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos temprano en la mañana, este primer día de la semana. El día 9 de agosto, domingo 9 de agosto, primer día de la semana, para continuar con la lección de escuela sabática de este trimestre, comenzando la lección número 7. Comenzando la lección número 7 para la lección de este trimestre, y por eso estamos aquí en esta mañana. Quiero leer del matinal Reflejemos a Jesús para el día 9 de agosto. Dice lo siguiente: reflejemos los rayos de luz sobre otros y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. El peregrino cristiano no es abandonado para que camine en la oscuridad. Jesús lo conduce. Los que lo siguen caminan en el resplandor de su paciencia. El sendero que transita el peregrino es claro y bien definido. La justicia de Cristo lo precede, la justicia que hace posible las buenas obras que caracterizan la vida de cada verdadero cristiano. Esto que estamos leyendo tiene que ver mucho con la lección de esta semana. Voy a leer nuevamente. La justicia de Cristo le procede. La justicia que hace posible las buenas obras caracterizan la vida de cada verdadero cristiano. Dios es su retaguardia, camina en la luz como Cristo está en luz. Al avanzar en el viaje cristiano, combina la fe con esfuerzos fervorosos para ganar a otros para que lo acompañen. Constantemente recibe la luz de la presencia de Cristo. Constantemente refleja esta luz sobre otros en palabras de ánimo y actos de negación propia. Lleva la señal de la obediencia a la ley de Dios, que lo distingue de los que no siguen el sendero que conduce a la vida eterna. El que camina en la luz presta atención a la advertencia del apóstol de estimular a sus compañeros de peregrinación al amor y a las buenas obras. Los que tienen una cuidadosa consideración por las necesidades de los demás, los que hablan palabras de bondadosa simpatía, los que prestan una reflexiva ayuda a los otros para ayudarles en su obra, estimulan no solo a sus compañeros, sino también a sí mismos, porque así llegan a ser obreros juntos con Dios. Preparemos sendas rectas para que el cojo no se salga del camino. Nadie siga un sendero tortuoso que otro haya hecho, pues de ese modo no solo se perdería él, sino que mostraría ese camino más claramente a otro para que lo siga. Decida que en cuanto a sí mismo usted andará en el camino de la obediencia. Sepa con certeza que está bajo el amplio escudo de la omnipotencia. Comprenda que las características de Jehová deben ser reveladas en su vida y que en usted debe realizarse una obra que moldeará su carácter a la semejanza divina. Entréguese a la conducción de quien es la cabeza de todos. Hable de luz, camine en luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Primera de Juan 1:5. No busque agradarse a sí mismo. Pierda de vista el yo y contemple las multitudes que perecen en pecados. Ámese de valor que solo puede venir de la luz del mundo. Olvidándose del yo, ayude a los muchos que están a su alcance en derredor de usted. Hable de fe y su fe aumentará. Camine de tal manera que su vida refleje los rayos de luz sobre otros. Confíe en el amor de Jesús y tendrá gracia para salvar a las almas que perecen.
Su senda será como la de los justos, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Ser semejante a Jesús para el 9 de agosto, reflejemos la luz, los rayos de luz sobre otros. Esta semana vamos a tener un estudio que tiene que ver con lo que acabamos de leer. El verdadero cristiano tiene que demostrarlo en las buenas obras que la Biblia dice que tenemos que hacer, que Dios nos pide que hagamos. Tenemos que demostrar al mundo que somos verdaderos cristianos de acuerdo a las obras que nuestra vida, que hacemos a través de nuestra vida, de acuerdo a esas obras, de acuerdo a la fe que tenemos, de acuerdo a la vida cristiana que decimos tener, es como nosotros debemos reflejar que somos verdaderos cristianos. Así que el Señor nos ayude a que podamos reflejar el cristianismo a través de nuestras obras de amor y misericordia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente ante ti estamos de rodillas para que tú nos bendigas de acuerdo a tu voluntad. Estamos de mañana temprano nuevamente para estudiar tu palabra. Queremos ser tus discípulos. Queremos ser luz para los demás. Que en esta mañana tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento necesario que limpie nuestra mente y nuestros corazones para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, nuevamente. Gracias le damos a Dios por este privilegio tan grande que Él nos da de estudiar su palabra tempranito en la mañana. Sabemos que el Señor tiene para nosotros luz cada mañana y su luz se reflejará en nuestra vida si nosotros así lo deseamos. Lección número 7 del tercer trimestre del año 2026. La lección número 7. Vamos ya casi a la mitad de este trimestre y hemos estado estudiando cosas maravillosas en esta lección. Primero, el amor de Dios por el hombre. El amor de Dios es eterno, Dios es misericordioso, es justo. El amor de Dios para el pecador es eterno, pero no dará por inocente al culpable. La misericordia de Dios se va a acabar. La paciencia de Dios, que nos las da infinitamente. No, la paciencia de Dios infinita quiere decir que no tiene límite para darnos esa paciencia, no tiene límite de cantidad, igual que la misericordia, son sin límite. Es grandísima, pero tienen un límite de tiempo. Va a llegar el tiempo que la misericordia, la paciencia y la gracia de Dios se va a acabar, porque se va a cerrar la puerta, aunque el amor de Dios es eterno. Cuando entra el pecado, después que Dios crea al hombre sin pecado, perfecto, bueno, entra el pecado y se hace la necesidad de un Salvador. Por eso yo como pecador debo reconocer que necesito un Salvador, que el plan de salvación se hizo para que yo pudiera ser salvo. Y viene de Dios el arrepentimiento. Cuando yo reconozco que necesito un Salvador, reconozco que soy pecador, Dios me da el arrepentimiento. Estos 3 pasos vienen de Dios. Ese arrepentimiento verdadero, sincero, que es sufrimiento por el pecado, que no es un remordimiento, que es sufrimiento por las consecuencias del pecado. Y ese arrepentimiento verdadero me lleva a una confesión sincera. Esa confesión que es en secreto para con Dios, esa confesión que con el individuo personalmente y esa confesión que es en público, pero tiene que ser directa al punto por un pecado específico. Y eso me lleva al camino de la consagración. La consagración, que es abandonar todo aquello que me separa de Dios.
todo aquello que me aleja de Dios, todo aquello que me quita tiempo para estar con Dios. Y eso solamente lo puedo lograr por medio de la fe y la aceptación de lo que Dios quiere para mí. Confianza en Dios, confiar de que Él tiene todo en control, fe completa, fe genuina, no confiando en los hombres, sino confiando en la voluntad de Dios para mi vida. Y en esta mañana vamos a comenzar la lección número 7, que lleva por título La prueba de discipulado. Y por eso leí el matinal que leí en esta mañana, Reflejemos a Jesús, para el día 9. Si usted entró tarde, por favor vaya y léalo si lo tiene en la aplicación. Perdón. Veo que hay 7 personas conectadas, no veo nombres, sean todos bienvenidos. Parece que no me está dejando ver los nombres, así que sean todos bienvenidos. La prueba de discipulado. Versículo central de esta semana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Nueva criatura es. Ayer en el culto de la mañana estuvimos predicando en la iglesia de Maven acerca de separarnos del mundo, de abandonarlo todo y de nacer de nuevo. Dice, el carácter se da a conocer por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten. Vamos a retroceder. El carácter se da a conocer no por las buenas obras o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. El Camino a Cristo, página 58. O sea que el carácter mío no se refleja con las obras que yo hago de vez en cuando, sean buenas o malas. Un día una buena, sí, no. Es mi actitud diaria, lo que yo hablo diariamente, cómo yo actúo diariamente. Así se da a conocer qué tipo de carácter yo tengo en mi vida. La obra del Espíritu. Y aquí vamos a entrar en un concepto que nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, movimiento de reforma, deberíamos tener claro. Deberíamos tener bien claro. No debe haber error, no debería haber un malentendimiento en lo que vamos a estudiar en este día. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente nos hemos entregado a Él, si verdaderamente estamos haciendo el proceso de separación completa del mundo y de acercarnos más a Dios. Si yo todavía tengo conceptos erróneos en mi mente, y esto es para los adventistas del séptimo día, movimiento de reforma. Si yo tengo todavía en mi mente conceptos erróneos, si yo traigo conceptos erróneos de otros lugares y los quiero introducir, esos conceptos erróneos, yo no soy partícipe de lo que vamos a estudiar en esta semana y en este día específicamente. La obra del Espíritu. Dios nos da a nosotros lecciones de esa obra que nos convierte, esa obra del Espíritu Santo que nos lleva a la conversión. ¿Y cuáles son las lecciones que Dios nos da en su palabra? Juan 3, 5 al 8. Juan 3, 5 al 8. Nicodemo había visto lo que Cristo había hecho, había visto muchas cosas y ahora se presenta a Cristo y le dice, Maestro bueno.
Maestro bueno, sabemos que lo que tú haces tiene que venir de Dios, porque si no, no eres de Dios, o sea, tiene que venir de Dios. Nadie que no viene de Dios hace estos milagros, porque Dios no está en él. Y Cristo le dice, ¿de verdad tú me dices, tú crees que yo soy bueno? Porque uno solo bueno hay Dios. Y cuando tú dices maestro bueno, tú estás reconociendo que yo soy Dios. O lo estás diciendo solamente para alegrar mis oídos. O lo estás diciendo solamente para que yo te dé un mensaje bueno, para que te digas que estás bien. Porque el único bueno es Dios, y cuando tú me llamas a mí bueno, le está diciendo Cristo a Nicodemo, está diciendo que yo soy Dios. Cristo no está diciendo que Él no es bueno. Cristo le está diciendo a Nicodemo, ¿de verdad tú crees que yo soy bueno? Porque el único bueno es Dios. ¿Crees tú que yo soy Dios, Nicodemo? ¿Crees tú que yo vengo de Dios de verdad, Nicodemo? Y en el versículo 5, Cristo le está diciendo, le va a decir algo que tiene que ver con el nuevo nacimiento, porque Cristo le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, no puedes seguir siendo el mismo. No puedes seguir con tus actitudes, no puedes seguir con tus pensamientos, no puedes seguir con tus conceptos. Tiene que haber un nuevo nacimiento en tu corazón. Y Nicodemo dice, ¿cómo yo puedo nacer otra vez después de ser viejo? Y Cristo en el versículo 5 le dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, tiene que bautizarte en dos cosas, agua y espíritu. Cristo dice dos cosas, agua y espíritu. No son tres bautismos, son dos bautismos, agua y espíritu. El agua físicamente, el bautismo del agua es físico, el bautismo del Espíritu es espiritual, un cambio, una reforma, un reavivamiento. Dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Cuando yo nazco en la carne, cuando yo nazco como niño, el espíritu que yo tengo adentro es un espíritu que todavía no ha nacido de nuevo. Porque yo voy a venir ¿con qué? Yo voy a venir con males. Voy a nacer y voy a ir creando un espíritu de acuerdo a mi voluntad. Pero cuando yo nazco nuevamente en el agua, en el bautismo no cambia. El bautismo es un testimonio de que ya yo cambié. El bautismo lo que le está diciendo al mundo, a los ángeles, es que ya yo no soy la misma persona. Ya hubo un proceso de cambio en mi vida y yo lo quiero demostrar públicamente bautizándome físicamente. Pero el bautismo lo único que hace es demostrar públicamente que yo he cambiado. Pero la obra del Espíritu nadie la ve. La obra del Espíritu funciona de esta forma. Dice, no te maravilles de que te digo, no, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El bautismo físico lo ve la gente, lo ve el mundo, lo ve los ángeles. Pero el bautismo del Espíritu nadie ve. Eso es algo que va cambiando. Ese nacimiento nuevo es un nacimiento diariamente, procesando, cambiando diariamente, poco a poco. Uno va cambiando su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar. Todo va cambiando paulatinamente porque uno se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Nosotros no vemos el viento. A veces el viento viene del norte, de repente cambia del sur, de repente cambia del este o del oeste. No sabemos de dónde viene, no se ve, pero vemos los estragos que hace el viento cuando pasa.
sea que la lección que Dios nos dice es que hay que nacer de nuevo, del agua físicamente y del espíritu mentalmente. Camino a Cristo, página 57. Es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exacto de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que lo llevaron a ese momento. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Como el viento es invisible y, sin embargo, se ven y se sienten claramente sus efectos, así también la obra del Espíritu de Dios en el corazón humano. Así es la obra del Espíritu de Dios en mi corazón, en mi mente. No se ve, pero no se ve, el Espíritu Santo no se ve, pero sí se ve la obra del Espíritu Santo en mi vida. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. El Espíritu Santo invisible a los humanos, pero la obra que hace el Espíritu Santo en mi vida, en mi ser, en mi mente, se ve. Se tiene que ver. Se tiene que ver. El verdadero convertido, ¿qué cambios se verán en su vida? Romanos 12, 9 al 18. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 18. Dice así: el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo fue? El amor. El amor sea sin fingimiento. Sigue diciendo: aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Amor, dejar lo malo y hacer lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, dejar de hacer lo malo, hacer lo bueno, y ahora entra la parte del prójimo, amar los unos a los otros. Es amar al pecador, no al pecado. El padre que ama a su hijo lo corrige, le dice que está haciendo mal. Cuando yo amo a mi prójimo y lo veo que está cometiendo algún error, yo le aconsejo, le digo, le hablo, lo ayudo a que pueda entender, a que podamos entender ambos de que si estamos cometiendo un error tenemos que ¿qué? Dejar de hacerlo, porque el versículo 9 dice que cuando yo amo a Dios y el amor de Dios está en mi vida, yo tengo que dejar de hacer lo malo y hacer el bien. Y cuando yo amo a mi prójimo y yo me amo a mí mismo, si yo veo que están haciendo algo mal y alguien ve que estoy haciendo algo mal, me lo debe decir por amor, con amor. Diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo a Dios. ¿A través de qué? Del necesitado, del que me pide ayuda, que necesita el evangelio, que necesita que yo lo levante de donde está. Y ese amor de Dios, ese amor de Dios en mi corazón, ese amor por mi prójimo, ese amor que me lleva a dejar de hacer lo malo y hacer el bien, a ayudar, dice: gozaos, me da gozo en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, dados a la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esas personas que usan palabras ofensivas, esas personas que usan palabras de maldición para aquellos que están en contra de lo que ellos creen, no tienen el amor de Dios en su corazón. Porque el amor de Dios en mi corazón no llama a nadie bajo la palabra esa maldito. Nadie. Porque el amor de Dios dice que no podemos maldecir.
Eso está diciendo Pablo. Nosotros no podemos maldecir. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero eso dice Dios. Dios lo que está diciendo es que si yo confío en el hombre en vez de Dios, va a caer una maldición sobre mí. Pero eso a mí no me da el derecho de yo llamar a una persona maldito, no. Porque Pablo dice que no maldigamos. Versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando en el pueblo de Dios hay gozo, hay que gozarnos todos. Cuando en el pueblo de Dios hay alguien sufriendo, el pueblo de Dios como un cuerpo, debemos estar todos ayudando al sufriente, levantando al sufriente, poniéndolos en el camino del sufriente para hacer ayuda, no para hacerlo sufrir más. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, con desdén para con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Mi opinión no vale nada. Lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo hacer o querer que la gente hagan lo que yo digo porque yo lo digo y se acabó. No. Nosotros como hijos de Dios no podemos tener esa actitud en nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios no podemos querer ser mejor que nadie. Porque ante Dios todos somos iguales. Y todo lo que debe hacerse en mi vida, todo lo que debe hacerse en el pueblo de Dios es un escrito está. Yo no puedo bajar normas, yo no puedo bajar principios, yo no puedo hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del hombre. ¿Para qué? Para que haya más gente, para atraer más gente. No se puede hacer eso. Y en el pueblo de Dios está ocurriendo eso. Se están bajando normas, se están bajando principios para que venga más gente y se introduzca más gente. Y estamos introduciendo gente por sentimiento, no por convicción. Y estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Estamos introduciendo una multitud mixta en el campamento. Y no nos estamos dando cuenta. Y nos quedamos callados. Y cuando levantamos la voz, nos dicen que somos unos fanáticos, que somos unos satanistas, que somos esto y lo otro. Cuando se levanta la voz porque se está introduciendo las costumbres del mundo, las costumbres de otras cosas que no debe estar introducido, la gente nos aleja, nos separa y nos considera como un fanático extremista. Dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de Dios. Vamos a leer nuevamente. No paguéis a nadie mal por mal, procurad todo lo bueno delante de todos los hombres. Procurad todo lo bueno delante de los hombres. Si alguien nos hace mal, ¿qué tenemos que hacer? Pagar con bien. 18. Si fuere posible, en cuanto a esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir vivir en paz con todos los hombres? Que vamos a unirnos con ellos para que no nos traten como una secta, que vamos a unirnos con ellos para que ellos, mira, esta persona está haciendo lo mismo que yo, voy a ir a su iglesia para ver. No. Cuando se dice tener en paz con todo, es que nosotros debemos vivir sin buscar problema con nadie. Si una persona viene y nos pregunta algo acerca de la Biblia y nosotros le demostramos lo que dice la Biblia y esa persona no quiere aceptar y esa persona empieza a discutir, a pelear y se molesta y se enoja, ¿qué tenemos que hacer?
Ok, no hay problema, usted corta y se va. Porque ya el enojo cuando una persona está enojada, cuando una persona está molesta, ya no se puede seguir hablando del evangelio, porque lo que se hace es tirar las perlas a los cerdos. Entonces uno no puede imponer su creencia a las personas. Eso es estar en paz con todos. Vivir tu vida cristiana de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, presentar lo que dice la palabra de Dios y no imponerlo. Si lo quieren aceptar, bien. Si no lo quieren aceptar, no se debe hacer. No hay problema. Que sea el Espíritu Santo el que obre, que sea el Espíritu Santo el que lo llame a la aceptación, y el Espíritu Santo obrará. Dios nos mandó a nosotros a predicar, a presentar el Evangelio, y el Espíritu Santo es el que obra. El Espíritu Santo estuvo obrando con Nicodemo por 3 años. Y Nicodemo en secreto creía en Jesús. Por miedo, por temor a que fuera sacado de la sinagoga. Pero cuando Cristo muere, ahora Nicodemo dice, se acabó el secreto. El Espíritu Santo estuvo obrando 3 años con Nicodemo y lo dejó ahí en la sinagoga, y en un momento que quisieron culpar y acusar y condenar a Cristo Jesús, Nicodemo se levantó y dijo, en nuestra ley es posible que juzguemos y condenemos a alguien sin antes hablar con esa persona. Pero cuando Cristo muere, Nicodemo dice, se acabó el secreto. De ahora en adelante yo públicamente acepto a Cristo Jesús como Salvador personal. Yo quiero nacer de nuevo. Nicodemo nace de nuevo del Espíritu. Nicodemo se convierte en otra persona. Y Nicodemo dejó todo, vendió todo, lo entregó todas sus riquezas a Dios y murió en la pobreza, pero con la recompensa de que pronto, cuando Cristo venga, Nicodemo va a ser millonario por toda la eternidad. 3 años trabajó el Espíritu Santo. El problema es que hoy nosotros ya no tenemos tanto tiempo. Ya no tenemos tanto tiempo y tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros diariamente. Tenemos que permitir que nazcamos de nuevo en el Espíritu. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo pasó, ahora todo se ha hecho nuevo. La obra del Espíritu. La obra del Espíritu, el Espíritu no se ve, el Espíritu es invisible, el Espíritu nadie lo puede ver, pero la obra del Espíritu sí se tiene que reflejar en nosotros. Si yo soy una nueva criatura, si ya yo dejé todo lo viejo atrás, si ya he dejado que el Espíritu cambie mi vida, cambie mi ser, cambie mi mente, cambie todo en mi vida, se tiene que notar en amor. Porque el Espíritu Santo, Dios es amor. Porque Dios Padre es amor. Porque Dios Hijo es amor. Dios es amor. Porque Dios es amor hoy, mañana y siempre. La ley de Dios es amor. Y si yo tengo el amor de Cristo, yo voy a guardar, a obedecer esa ley del amor. Dice Camino a Cristo, páginas 57 y 58. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones, al contraste entre los que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. Si yo vengo de cualquier otra iglesia, sea bautista, testigo de Jehová,
mormones, católico, adventista, evangélica, y yo vengo al movimiento de reforma, iglesia adventista, movimiento de reforma, yo no puedo traer nada de las costumbres de la iglesia donde yo vengo. No puedo traer nada. ¿Por qué? Porque yo soy una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Mi vida vieja en esa iglesia, mis costumbres viejas en la iglesia, mis creencias viejas en la iglesia, mi forma de yo adorar a Dios en esa iglesia, no puede ser igual ahora porque yo soy una nueva criatura. Todo lo viejo tengo que sacarlo. A veces pensamos que ser una nueva criatura y nacer de nuevo es si vengo del mundo. Fumaba, bebía, estaba con mujeres, hacía... No. Cuando yo vengo a la verdad de la iglesia adventista, movimiento de reforma, y yo lo creo plenamente, y yo soy una nueva criatura en Cristo, y estoy siendo cambiado por el Espíritu Santo, todo lo viejo que yo hacía, todas aquellas costumbres viejas que yo tenía en esa iglesia, tienen que quedar atrás, porque soy una nueva criatura. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. Y ese es el problema, que vemos poquitos números en la iglesia y queremos caerle bien a la gente, porque queremos que la gente venga a la iglesia y que la gente acepte, y queremos que la gente se sienta bien en la iglesia, y queremos que la gente sienta el amor de Dios. Y vamos a hacer esto, vamos a cambiar, vamos a cambiar un poquito. No bajemos tanto, vamos a bajar un poquito y vamos a cambiar para caerle bien a la gente, para que la gente venga a la iglesia. Eso se llama un cambio externo por mí mismo. Porque la vida nueva, un espíritu nuevo, el cambio, el nacimiento nuevo, me tiene que quitar todo eso malo que yo tengo. Y a Dios se sirve como Él quiere, a Dios se adora como Él quiere, y Dios, la voluntad de Dios es la que Él quiere, no la mía. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias del mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? Quien posee nuestro corazón, ¿quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? Ayer, en el tema que tuve, yo hice una pregunta acerca de Zaqueo. Hablando del nuevo nacimiento. Yo pregunté que si que Zaqueo era publicano. Sí, correcto, era publicano. La pregunta siguiente que hice fue: cuando Cristo quiso entrar a la casa de Zaqueo, le dijo: Zaqueo, prepárate que voy a entrar a tu casa. Zaqueo era ladrón, porque acuérdense que los publicanos se creía que eran ladrones. Y quiero que sepan que Zaqueo era un ladrón. Hizo sus riquezas a base de robar, a base de estafar. Pero la pregunta mía fue: si cuando Cristo vino a la casa de Zaqueo, ¿él era ladrón o no? Y mucha gente no creyeron eso cuando yo dije que no era ladrón. Porque Zaqueo no era la misma persona cuando Cristo fue a Jericó. El libro deseado de toda la gente, en el capítulo titulado Zaqueo, encontramos lo siguiente. Y escuchemos, por favor. Nuevo nacimiento.
la obra del Espíritu. El Espíritu Santo no se ve obrando en ti, pero las obras se tienen que reflejar en tu vida. El principal de los publicanos, Zaqueo, era judío, pero detestado por sus compatriotas. Su posición y fortuna era en premio de una profesión que ellos aborrecían y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. Sin embargo, el acaudalado funcionario de aduana no era del todo el endurecido hombre de mundo que parecía ser. Escuchen, bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las influencias divinas. O sea, Zaqueo era publicano, era despreciado por ser judío y trabajar para los romanos. Y Zaqueo había obrado de acuerdo a como ellos creían. Había robado, pero su corazón le decía que estaba haciendo algo mal. Zaqueo había oído hablar de Jesús. Se habían divulgado extensamente las noticias referentes a uno que se había comportado con bondad y cortesía para con las clases proscritas. O sea, Zaqueo decía, oye, este Jesús me dicen que se une con los publicanos, con las prostitutas, se une con ellos. Y Jesús los tiene a ellos como los trata igual, los ama. Sigue diciendo. En este jefe de los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. Él quería cambiar. Zaqueo quería de ser quien era. Él quería cambiar. Había escuchado a Jesús y había despertado en su corazón cambiar, ser un hombre nuevo. A poca distancia de Jericó, Juan el Bautista había predicado a las orillas del Jordán y Zaqueo, escuchen, había ya oído el llamado al arrepentimiento. Antes de Jesús ir a Jericó, ya Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, pero también había escuchado a Juan el Bautista el llamado al arrepentimiento. Escuchen, la instrucción dada a los publicanos, escuchen, no exijáis más de lo que os está ordenado, aunque exteriormente desatendida, había impresionado en su mente. O sea, Zaqueo escuchó el llamado al arrepentimiento. Zaqueo escuchó cuando Juan el Bautista dijo a los publicanos, no exijáis más, no estaféis, no robéis. Zaqueo, públicamente la gente pensó que no había hecho nada en su vida, porque lo veían igual, pero en su mente comenzó a trabajar. El Espíritu Santo comenzó a trabajar. La gente no estaba viendo al Espíritu Santo la obra que estaba haciendo en Zaqueo, pero públicamente, pero la obra estaba siendo hecha en secreto. Escuchen, Zaqueo conocía las Escrituras y estaba convencido de que su práctica era incorrecta. Ahora, al oír las palabras que se decían venir del gran maestro de Juan, sintió que era pecador a la vista de Dios. Escuchó las palabras de Juan, el llamado al arrepentimiento, a los publicanos les dijo que no robaran más. Prácticamente, físicamente, no había cambiado, pero interiormente el Espíritu Santo le estaba diciendo, arrepiéntete, eres un pecador y la vida que estás viviendo ante Dios no está correcta. Y tú lo sabes, tú conoces la Biblia, tú conoces la palabra de Dios. Sin embargo, lo que había oído tocante a Jesús encendía la esperanza en su corazón. Juan el Bautista le dice, arrepiéntete. Acuérdense, Juan el Bautista decía, arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Cristo viene y dice, arrepiéntete. Juan el Bautista lo llama al arrepentimiento.
deja de robar. Zaqueo, tú conoces lo que dice la Biblia. Lo que tú estás haciendo va en contra de la palabra de Dios. Pero Zaqueo dice, pero es que el mundo me rechaza, mi pueblo me rechaza. Pero ahora escucha que hay uno que no lo rechaza, que hay uno que se sienta con los publicanos. Con Mateo se sentó a comer y Mateo era publicano igual que yo. Pues tengo la esperanza. Se levanta la esperanza en el corazón de Zaqueo. Escuchen, el arrepentimiento, la reforma de la vida eran posibles aún para él. ¿No había sido publicano uno de los más fieles discípulos del maestro, del nuevo maestro? O sea, Zaqueo escucha al maestro Juan el Bautista, escucha lo que el llamado de Juan el Bautista, y ahora dice, mira, este nuevo maestro, tengo esperanza porque ama a los publicanos, porque Mateo era publicano y ahora es su discípulo. Ahora escuchen el nuevo nacimiento de Zaqueo antes de Cristo venir a su casa. Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción que se había ordenado de él y a hacer restitución a quienes había perjudicado. O sea, Zaqueo ahora empieza a devolver lo que ha robado. Ya Zaqueo no es ladrón. ¿Se acuerda lo que leímos esta mañana ahorita? Que el cambio, ¿cuál es? Que leímos ahí en Romanos, que hay que restituir lo robado. Zaqueo, en el amor de Dios, aceptó el llamado al arrepentimiento, aceptó que el Espíritu Santo obrara en él, y ahora Zaqueo, como es una nueva criatura, como está cambiando, ahora Zaqueo empieza a restituir lo que ha robado. O sea, que ya Zaqueo deja de ser ladrón, ahora Zaqueo ya es un nuevo hombre, porque empieza a restituir. Escuchen, acuérdense, la pregunta es, cuando Cristo entra a la casa de Zaqueo, ¿era un ladrón Zaqueo? Estamos viendo que ya Zaqueo no era el mismo, que ya Zaqueo había empezado a cambiar, que ya Zaqueo está empezando a restituir. Zaqueo ya no es ladrón. Dice, ya había empezado a volver así sobre sus pasos cuando supo en Jericó que Jesús estaba entrando en la ciudad. Zaqueo resolvió verle. Comenzaba a comprender cuán amargo eran los frutos del pecado y cuán difícil el camino del que procura volver de una conducta incorrecta. Se le estaba haciendo difícil. Zaqueo decía, ¿estoy actuando correctamente? Porque la gente me sigue rechazando. La gente no está viendo. Dice que mucha gente piensa, yo no sé si es verdad, que a veces Zaqueo llegaba a una casa y le quería devolver lo que había robado y la gente le decía, no, tú me estás engañando, no lo querían aceptar, tú eres la misma persona, tú solamente quieres que te aceptemos y estás haciendo esto para que nosotros te aceptemos. La gente pensaba que Zaqueo estaba actuando así para ser aceptados por los hombres. La gente no entendía que Zaqueo estaba actuando porque él quería ser un hijo de Dios. Zaqueo estaba actuando de acuerdo a la palabra de Dios. El ser malentendido, el tropezar con la sospecha y desconfianza en el esfuerzo de corregir sus errores, era difícil de soportar. Ese rechazo, ese malentendimiento del hombre, Zaqueo decía, ¿por qué no me aceptan si quiero cambiar? Le estoy demostrando que no soy igual, que no soy el mismo. Y el Señor, Dios Padre, le dice a Jesús, mira, tienes que ir a Jericó. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué yo tengo que ir a Jericó? Porque allí en Jericó hay un hombre que el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar y ha empezado a hacer cambios en su vida. En Jericó hay un hombre que era un ladrón. En Jericó hay un hombre que es odiado. En Jericó hay un hombre que es despreciado. En Jericó hay un hombre que necesita en este momento entender que yo lo amo.
que necesita en este momento entender que yo acepto su cambio, que yo lo acepto, ese cambio sincero que hay en su corazón. En Jericó hay un hombre que necesita que tú lo abraces, que necesita que tú le demuestres el amor de Dios, porque en Jericó lo están despreciando, en Jericó lo están odiando, en Jericó no lo están aceptando como nueva criatura. El jefe de los publicanos anhelaba mirar el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza en su corazón. Señor, ya yo no soy igual. Señor, yo quiero restituir lo que he robado. Señor, yo quiero demostrarle a la gente que tú has cambiado mi vida. Señor, yo quiero demostrarle al mundo, a la iglesia, a todos, que yo no soy el mismo, pero me siguen rechazando, me siguen condenando, me siguen haciendo sentir como un despreciado. Pero Señor, yo he escuchado que en este Jesús hay esperanza. En este Jesús hay amor. En este Jesús hay entendimiento. En este Jesús hay aceptación. ¿Será posible yo ver su rostro, Señor? ¿Será posible yo ver ese rostro que me ama? Y el Señor escucha a ese pecador. El Señor oye el clamor de ese pecador y el Señor le dice a Jesús, mira, tienes que ir a Jericó. Las calles estaban atestadas y Zaqueo, que era de poca estatura, no iba a ver nada por encima de las cabezas del gentío. Nadie le daría lugar, no lo querían ni cerca, así que corriendo delante de la multitud hasta donde un frondoso sicomoro se extendía sus ramas sobre el camino, el rico recaudador de impuestos trepó en un sitio entre las ramas desde donde podía examinar a la procesión que pasaba debajo. Me imagino a la gente burlándose, me imagino a la gente diciendo, oye, ¿qué hace ese loco? ¿Qué hace ese loco? ¿Qué? Mira, vestido con esas ropas ricas trepado ahí. Y a Zaqueo no le importó. Zaqueo se tapó sus oídos, tapó sus sentidos y lo único que él quería era ver a Jesús. Lo único que anhelaba era ver a Jesús. Lo único que él deseaba, ver el rostro de aquel que le había dado esperanza. Mientras el gentío se aproximaba en su recorrido, Zaqueo escudriñaba con ojos anhelantes para distinguir la figura de aquel a quien ansiaba ver. Por encima del clamor de los sacerdotes y rabinos y las voces de bienvenida de la multitud, el inexpresado deseo del principal de los publicanos habló al corazón de Jesús. Jesús va caminando, el alboroto lo rodea, los fariseos, los publicanos le están diciendo cosas a la gente, pero, el Espíritu Santo le dice a Jesús, mira, en ese sicomoro, allí está el hombre que yo te dije que te necesita, allí está el hombre que está clamando, allí está el hombre que está todos los días diciendo, quiero ver a Jesús. Repentinamente bajo el sicomoro un grupo se detuvo. La compañía que iba adelante y la que iba atrás hicieron alto. Y miró arriba uno cuya mirada parecía leer el alma. Casi dudando de su sentido, el hombre que estaba en el árbol oyó las palabras: Zaqueo, date prisa. Fíjense, en muchas versiones dice, Zaqueo, prepara tu casa. Pero aquí dice, Zaqueo, date prisa, baja de ese árbol. Zaqueo, ven conmigo, porque hoy yo necesito entrar a tu casa. Zaqueo, yo he escuchado tu voz. Zaqueo, yo he escuchado tu clamor. Zaqueo, yo sé que esta gente te desprecia. Zaqueo, yo sé que esta gente no acepta tu cambio. Zaqueo, yo sé que esta gente dice que tú estás engañándolos. Zaqueo, yo quiero entrar a tu casa para que
la gente entienda, el mundo entienda, los ángeles entiendan que el Espíritu Santo ha hecho de ti una nueva criatura. Zaqueo, yo quiero que la gente públicamente entienda que tú has sido bautizado por el agua y el Espíritu. Ahora la multitud hace lugar a Zaqueo, y caminando como en un sueño, se dirigió hacia su casa, pero los rabinos miraban con rostros ceñudos y murmuraron con descontento y desdén que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Era cierto que Zaqueo era pecador? Sí, era cierto. Zaqueo era pecador. Pero Zaqueo era un pecador que estaba cambiando su vida. Zaqueo era un pecador que anhelaba que el cambio completo fuera hecho en su vida. Zaqueo era un pecador que anhelaba que Cristo entrara a su corazón, entrara a su mente y cambiara completamente su vida. Ese cambio que había empezado a hacer, ese cambio que había empezado a dejar las malas obras y había empezado a hacer las buenas obras, estaba incompleto, y ahora Cristo quiere entrar y hacer ese cambio completo. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Zaqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta él, tan indigno. Zaqueo se decía indigno. Yo no soy digno de que Cristo entre a mi casa, pero Él quiere entrar. Él quiere comer en mi casa. Él quiere entrar en mi vida. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza tributada a su recién llamado maestro. Resolvió hacer público su confesión y su arrepentimiento. Lo que había sido secreto en el pasado, ahora lo hace público. ¿Por qué? Porque públicamente Zaqueo había dañado a sus hermanos. Públicamente Zaqueo había robado a sus hermanos. Y lo había hecho en secreto. Había ido en secreto a la casa de esa gente y la había entregado. Lo hizo en secreto, pero ahora cuando Cristo entra a su casa, ahora Zaqueo lo expresa públicamente. En presencia de la multitud, Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con 4 tanto. Públicamente, hermanos, quiero decirles que me arrepiento, que les pido perdón. Confieso mi pecado que les robé, confieso mi pecado que defraudé. Públicamente me arrepiento y voy a dar la mitad de todo lo que tengo. Todo lo que tengo le voy a dar la mitad y voy a devolver 4 tantos a aquellos que les robé. Y Jesús dijo: hoy, ¿cuándo? En ese momento que Zaqueo lo hizo públicamente, que Zaqueo confesó sinceramente y específicamente, en ese momento Cristo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de confesar mi pecado específico. Hoy es el día de públicamente decir: me arrepiento públicamente, para que hoy llegue la salvación a nuestro hogar. Un nuevo nacimiento para que Cristo pueda entrar en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia todavía sigue llamando a un nuevo nacimiento. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias por ese amor
inefable que tú tienes, que sigues llamando diariamente. Y con gemidos indecibles nos dice, déjame entrar, déjame cambiarte, déjame obrar secretamente. ¿Para qué? Para recompensarte públicamente. Perdónanos, Señor, porque hasta este momento hemos rechazado ese llamado al cambio. Pero en este día de salvación, queremos pedirte que nos ayudes a ser como Zaqueo, a cambiar completamente nuestra vida, a dejar el mal camino y comenzar a hacer las buenas obras de amor en nuestros corazones, para que tú puedas entrar y la salvación llegue a nuestros hogares. Quiero pedirte por las personas que están viendo el estudio. No veo sus nombres. Vi un número ahí de 12, 13, 14 personas. Señor, por favor, llega a sus hogares. Quita de en medio de ellos sus pesares. Ayúdalos a entender que solamente viviendo de acuerdo a tu voluntad puede el Espíritu Santo obrar en nuestra vida ese cambio nuevo, esa nueva criatura, y tú puedes entrar a nuestros corazones. Acompáñanos en este día, que sea un día de gozo, de alegría, de amor y de victoria. En el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermano, que el Señor los acompañe en este día. Que sea un día donde nosotros sintamos de verdad el poder y la presencia del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Que sea un día en el cual nosotros podamos escuchar esa voz llamando, que nos dice, hijo, yo te amo. Hijo, yo te extraño. Hijo, las puertas están abiertas. Vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.